estar en esta reunión, pero gracias porque no es frecuente que los médicos vayamos a reuniones interdisciplinarias donde haya padres, pacientes, otros terapeutas. En general los médicos se reúnen con los médicos, hablamos de medicina y todo lo demás no lo escuchamos, y esto está bueno. Y está bueno escuchar también lo que dicen las familias, como decías vos, y cuentan que Gregorio Marañón, un gran clínico español, una vez le preguntaron qué era lo más importante o cuál era el invento más importante que habían hecho en la medicina. Él lo pensó un rato y dijo la silla, porque es lo que me permite escuchar al paciente. Y estas reuniones creo que es lo que nos permiten, ¿no es cierto?, escucharnos entre todos, y la verdad que uno se va con un montón de conocimiento, de dudas, de ganas de ver otras cosas, y motivaciones, etc. No sé si yo voy a decir algo nuevo a todo lo que se han dicho, pero bueno, voy a tratar por lo menos de hacer un raconto para llegar a los movimientos normales y los posibles tratamientos. La flecha a la derecha, ¿eh? Hace 3 días se celebró el Día Mundial de GLUT1 y estamos cerca de cumplir los 33 años de la primera descripción que hizo el grupo de Darryl DeVivo en Estados Unidos, en Columbia University, sobre este trastorno del transporte de glucosa, y lo que ellos describieron como la primera descripción, la hipoglucorraquia persistente, las convulsiones y el retraso del desarrollo. Y eso es lo que dio el fenotipo clásico y el fenotipo que allí empezamos, digamos, se empezó a pensar de a poquito con esta descripción, pero muy sucintamente circunscripta a esta descripción. Yo tuve la oportunidad de conocer y trabajar un poco con Darryl DeVivo, que está acá a la derecha, y también con Salvatore Di Mauro. Salvatore Di Mauro y Darryl DeVivo trabajaban los dos en Columbia, y quizá el hecho de la dieta cetogénica tenga que ver algo con Salvatore Di Mauro, porque Salvatore Di Mauro, así como Darryl DeVivo es podríamos decir, el padre del GLUT1, Salvatore Di Mauro es uno de los padres de las enfermedades mitocondriales. En última instancia, la deficiencia de GLUT1, uno de los problemas es que le falta el combustible al generador de energía, mientras que los trastornos mitocondriales falla el productor de la energía. No es un problema de combustible, sino de la máquina. Algunos años después se describió el gen, o el primer gen, o la primera alteración. Lograron clonar y posicionar el gen del SLC2A1, que es el gen responsable de la deficiencia de transportador de glucosa. Siempre que ocurre una descripción clínica o la descripción de una enfermedad clínica, en todas las enfermedades, calculo que en todas las ramas de la medicina, pero en neurología en particular, siempre que ocurre una descripción, hay una descripción de algo que es lo que después uno acepta como clásico. Cuando aparece el gen, empiezan a aparecer otras manifestaciones, porque se empiezan a descubrir otras personas que tienen ese mismo gen, pero que no tienen esas manifestaciones que fueron las primeras descritas. Y esto es lo que va ampliando el espectro del conocimiento y el espectro del cuadro clínico. Y en este trabajo participó una médica argentina, que es Marcela García Álvarez, que fue uno de los que trabajó con Darryl DeVivo. Y Marcela García Álvarez, trabajamos juntos en el Hospital Garrahan. Ella después se fue a hacer un fellowship con Darryl DeVivo y Salvatore Di Mauro, volvió a la Argentina y trabajamos juntos en FLENI, y lamentablemente falleció muy joven, en el año 2005. Una médica brillante, una persona fantástica. Entonces, a partir de esa primera investigación genética, los autores hallaron
que solamente uno de los pacientes tenía esa deleción. Los otros pacientes de la primera descripción no tenían la deleción. Pero ellos pensaban que podía haber microdelesiones, mutaciones puntuales, algún tipo de alteración que no habían podido detectar en ese primer estudio genético. Estudios posteriores revelaron que hay un montón de variantes, de lesiones heterocigotas múltiples, mutaciones missense, nonsense, mutaciones frameshift, spliceless site, y un montón de otros tipos de alteraciones que a veces cuando en un estudio genético convencional no aparece, hay que seguir buscando. Y recién hablábamos de una chiquita que vimos hace poco, que tiene algunas características, pero que el estudio genético fue normal. Ahora estamos avanzando en otras características del estudio genético para poder demostrar que en realidad estamos en la línea correcta y que es lo que pensamos, es lo que tiene esta nena. La mayoría de los pacientes tienen mutaciones de novo, es decir, que ocurren en ese paciente en particular, y esto no es algo heredado. El 90%. Hay un porcentaje de alrededor del 10% que tiene una herencia autosómica dominante y un porcentaje muy pequeño que tiene una herencia autosómica recesiva, pero son extremadamente raros. A partir del conocimiento, como decía recién, del genético, entonces la expansión del rango de manifestaciones del síndrome clínico, del síndrome de deficiencia de GLUT1 se fue ampliando y el fenotipo es cada vez más amplio. Y esta sería como el esquema original que publicó De Vivo y sus colaboradores, ¿no es cierto? Las tres, y que lo vimos no sé si en el de Marisa o en cuál, las tres grandes grupos de problemas: la epilepsia, los trastornos del movimiento y los trastornos cognitivos. Y el cuadro clínico que tenía la encefalopatía y trastorno del desarrollo, que fue el que describió De Vivo. Pacientes que tienen solamente trastornos del movimiento, pacientes que tienen solamente trastornos cognitivos, pacientes que tienen solamente convulsiones. Yo me atreví a agregarle un par de cosas más, y una son las manifestaciones extraneurológicas. Hay algunos pacientes que pueden tener anemia hemolítica, porque, como decía Marisa, el glóbulo rojo, la membrana del glóbulo rojo, tiene este mismo transportador de glucosa, este mismo GLUT. De hecho, cuando empezamos a estudiar los primeros pacientes o las primeras sospechas de pacientes hace muchos años, Marcela García Álvarez se llevaba de contrabando a Estados Unidos los pellets de glóbulos rojos para poder analizarlos en Columbia y poder llegar al diagnóstico, porque todavía no teníamos mucho diagnóstico genético. Entonces viajaba con los pellets escondidos para poder estudiarlos en Columbia. Algunos pacientes tienen cuadros bastante complicados, que son la anemia hemolítica con hepatoesplenomegalia, y las cataratas las cataratas en los chicos muy chiquitos, tiene que ser algo que nos tiene que hacer sospechar. Además hay otra serie de síntomas neurológicos que por ahí no se mencionan tanto y que muchas veces pasan desapercibidos, como episodios de confusión, de letargia, somnolencia, disforia, las cefaleas migrañosas. Y a veces hay pacientes que tienen, en la familia, tienen antecedentes de migrañas y el paciente tiene un GLUT1, y precisamente vuelvo a esta chica porque la tengo todo el tiempo en la cabeza, porque todavía no llegamos a diagnóstico certero. Tiene toda una familia que la mamá es una migrañosa, la abuela tiene disquinesias, que por lo que vamos a ver después, tiene disquinesias paroxísticas, o sea que cuando hace actividad física empieza con una serie de movimientos. Las dos hermanas de la madre tienen disquinesias paroxísticas, y una prima de la nena, hija de una de las hermanas de la madre, tuvo convulsiones y tiene disquinesias paroxísticas. El gen fue negativo, todavía no sabemos, en el estudio del exoma. Vómitos recurrentes, trastornos del sueño. La hemiparesia muchas veces puede ser confundida porque son hemiparesias alternantes, y muchas veces puede ser confundida con otra entidad que se llama la hemiplegia alternante, que es otro cuadro clínico con otro gen y que no tiene nada que ver con esto, pero que uno puede, digamos,
quedarse con el otro diagnóstico y no darse cuenta de que estamos frente a este tipo de cuadro. Yendo más específicamente a los trastornos del movimiento, si bien las convulsiones son la manifestación más frecuente de todas, los trastornos del movimiento son muy frecuentes. Y este también es un análisis de un grupo del grupo de Vivo, donde encontró que los trastornos de la marcha se encuentran casi en el 90% de los pacientes. La distonía, el temblor, las estereotipias, etc. Las estereotipias tengo mis dudas si tiene que ver con el grupo 1 o es algo que se presenta en chicos con retraso del neurodesarrollo, porque las estereotipias están presentes en muchos. Las estereotipias son movimientos involuntarios, repetitivos, como el aleteo, como caminar en punta de pie, etcétera, que también lo pueden tener chicos que tienen retraso del neurodesarrollo por otras razones, o que tienen trastornos dentro del espectro del autismo. O sea que las estereotipias, no sé si corresponden al cuadro clínico o se sumaron al cuadro clínico. Las disquinesias paroxísticas, que pueden ser kinesigénicas, es decir, facilitadas por un movimiento, o no kinesigénicas, es decir, que una persona está sentada y de pronto puede tener un episodio de disquinesia o de movimientos involuntarios. Muchos de estos movimientos son persistentes o paroxísticos, es decir, que el paciente tiene un trastorno del movimiento en forma continua, o tiene periodos libres y periodos con trastornos del movimiento. O pueden ser persistentes con exacerbaciones, es decir, tiene un trastorno del movimiento base que de pronto en algún momento se exacerba y se incrementa. Y a veces pueden coexistir distintos tipos de trastornos del movimiento. Generalmente, y esto ya lo explicó Marisa hace un momento, hay mecanismos facilitadores de esas exacerbaciones o de esos fenómenos paroxísticos, que pueden ser el cansancio, la transgresión de la dieta, la fiebre, el estrés, muchas situaciones que pueden actuar como un mecanismo facilitador y que, bueno, reconociéndolo y corrigiendo eso, podemos volver a esa situación de estabilidad previa que tenía el paciente. A propósito de género de los movimientos paroxísticos oculocefálicos, porque fueron descritos también por el grupo de Vivo en el año 2017. Y ellos analizaron los videos de 101 pacientes que tenían en seguimiento y encontraron que el 32% habían comenzado con trastornos de los movimientos oculares. Sin embargo, en el 2014, 3 años antes, nosotros publicamos un trabajo con un nene que tenía trastornos de los movimientos oculares y que tenía una respuesta aceptable a la acetazolamida. O sea, tenía trastornos del movimiento y respuesta a la acetazolamida, que es algo que ahora está como reflotando, y en algunos grupos de trabajo, el uso de la acetazolamida en el tratamiento, como coadyuvante en el tratamiento de la deficiencia de gluturo. Dentro de las alternativas terapéuticas que tenemos, la dieta cetogénica sigue siendo la primera línea de tratamiento, donde los cuerpos cetónicos constituyen un sustituto, aunque imperfecto, de la glucosa cerebral, porque inicialmente se interpretó que esto era una falla en la producción energética. Yo siempre digo, y ustedes perdonen, que cada una de las células del organismo tiene como un grupo electrógeno. Ese grupo electrógeno se llama mitocondria. Esa mitocondria, que tiene que producir energía, necesita dos combustibles. Uno, básicamente, que es la glucosa. Cuando la glucosa falla, puede utilizar otro combustible, que son los ácidos grasos. Entonces, lo que hace en la dieta cetogénica es tratar de sustituir ese combustible que no está llegando adecuadamente, que es la glucosa, y por los cuerpos cetónicos, que es el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, etc. Pero probablemente haya otras situaciones que se presenten en la deficiencia de gluturo, que no es solamente un déficit energético.
quizá el déficit de glucosa dentro del sistema nervioso central, quizá el déficit de la proteína GLUT, o quizá otras cosas que todavía se desconocen, actúan como señalizadores, como indicadores en el desarrollo del sistema nervioso central, y quizá eso es lo que genera la aparición de otros síntomas y de otras manifestaciones que no se corrigen totalmente con la dieta cetogénica. Los mejores resultados de la dieta cetogénica son las convulsiones, pero también la dieta cetogénica la usamos para el tratamiento de otros tipos de convulsiones o de otras etiologías de convulsiones, y no de ahora. Desde el año 1921 se empezó a utilizar la dieta cetogénica y en más de 100 años se ha ido perfeccionando. Obviamente no es la misma ahora que hace 100 años atrás, pero ya es algo que se conocía y se utilizaba en el tratamiento de las convulsiones. Los efectos sobre las otras características de la enfermedad son variables y a veces son modestos, ¿no es cierto? Es decir, a veces en el correr de la evolución, los trastornos del movimiento, la epilepsia es como que va dejando de ser un gran problema, y los trastornos del movimiento, los trastornos de la marcha, la aparición de ataxia o el agravamiento de la ataxia, que son los trastornos de la marcha, del equilibrio, la aparición de espasticidad en miembros inferiores, la ataxia con espasticidad, que es una asociación frecuente en muchos de los chicos que tienen, y adultos ahora, que tienen deficiencia de gluturo. El uso del C7, que es un triglicérido de cadena impar, que interviene también en el metabolismo intermedio de los ácidos tricarbosílicos, ha sido propuesto como una alternativa a la dieta cetogénica. Algunos estudios, algunos son muy a favor del C7, y algunos estudios randomizados, ciegos, contra placebo, no demostraron que fuera efectivo el uso del C7. En algún chico acá usamos el C7 y creo que no fue demasiado efectivo el resultado. También hay otras alternativas terapéuticas y el uso de pequeñas moléculas, particularmente la cetosolamida, que no es de ahora, desde hace muchos años, inclusive antes de la descripción del GLUT1, ya se utilizaba la cetosolamida en el tratamiento de los trastornos del movimiento. Lo que hace es esta sustancia, que es un inhibidor de una enzima que es la anidrasa carbónica, lo que hace es modificar el transporte de iones a través de la barrera hematoencefálica. Quizá esto modifica un poco el pasaje, esta modificación en el pH de la barrera hematoencefálica y en las células de la barrera hematoencefálica, quizá esto modifica un poco la acción o el pasaje de glucosa. No está muy claro y nadie sabe exactamente por qué en algunos pacientes tienen muy buenos resultados. Y en realidad no es una población enorme de pacientes, son varios trabajos que hablan del uso de la cetosolamida desde hace, como decía recién, hace muchos años, varios trabajos que hablan del uso de la cetosolamida en el tratamiento de los movimientos anormales. También algunos han utilizado el ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante, es un complemento dietario de venta libre, y hay otras moléculas o potenciadores biológicos que también teóricamente mejorarían la expresión o la actividad del GLUT1, como el factor de crecimiento, IR, o el factor de inducción de hipoxemia, como es 1-alfa, pero han mostrado por ahora escaso efecto terapéutico. En algunas situaciones de cuadros de distonía, o sea, de severos trastornos del movimiento, en algún paciente se ha utilizado la estimulación cerebral profunda, el DBS. Está visto que el DBS
por lo menos en los grupos que trabajan con estimulación eléctrica profunda, como el grupo un grupo en Marsella o Jean-Pierre Lin en Londres, lo usan fundamentalmente para algunas distonías de causa genética como DIT1 y para otras causas de distonía, como en el caso de la parálisis cerebral, no ha sido demasiado útil. En estos pacientes que se utilizaron con distonías severas por deficiencia de GLUT1 no fue efectivo, y después de haber utilizado el DBS vieron que los resultados prácticamente no cambiaron. El DBS significa colocar electrodos en el globo pálido, que es digamos, en los núcleos de la base, que es el lugar donde digamos, se controla y se regula el movimiento. Es como que la orden del movimiento viene de la corteza cerebral. Los núcleos de la base le dan la coordinación al movimiento, y el cerebelo es lo que le da la precisión al movimiento. En lo que falla en estos trastornos del movimiento son los núcleos de la base, que son los que le dan la coordinación al movimiento. Los trabajos publicados todos fracasaron. Sería lícito el uso de algunas drogas para cuando hay trastornos del movimiento que son muy marcados, usar alguna droga que se utiliza para otros trastornos del movimiento de otra etiología, como el uso del baclofeno, que es una droga que disminuye o contribuye a disminuir la espasticidad, y se utiliza mucho, por ejemplo, en la parálisis cerebral. Y si un paciente tiene mucha espasticidad, uno podría utilizar de forma lícita, digamos, el uso de baclofeno. O si en el paciente lo que predomina es la distonía y no ha tenido respuesta con otros tratamientos, el uso del triexifenidilo, que ahora se dejó de comercializar en la Argentina y hay que hacer recetas magistrales o traerlo del exterior. El uso del triexifenidilo puede contribuir al manejo de algunas cuestiones de síntomas distónicos del paciente. La tetrabenazina, que es una droga que contribuye particularmente a los trastornos del movimiento, pero que tienen excesivo movimiento, como la corea, la coreatetosis, no tanto para la distonía, más que nada para los trastornos del movimiento que tienen movimientos exagerados y no los que tienen posturas distónicas. La levodopa se ha utilizado y sin mayores resultados, sin mayores respuestas positivas. Y el futuro es, las alternativas terapéuticas es tratar el reemplazo del gen, donde se han empezado a hacer algunas cosas. Ya hay algún trabajo hecho en ratones mutantes, donde por una, digamos, infectando al ratón mutante con un vector que es un adenovirus tipo 9, se le puede transmitir, digamos, el gen, como para que el paciente pueda producir la proteína. Esto todavía está recién en animales. Las pruebas hechas en animales para esta enfermedad o para cualquier otra enfermedad, después a veces es difícil llevarla al humano. A veces los resultados que hay en los animales no son los mismos que se obtienen en los animales. Los resultados que hay en los animales no son los mismos cuando se prueba en humanos. O sea que esto, bueno, habrá que seguir. Creo que la genética es lo que más ha progresado, una de las cosas que más ha progresado junto con la tecnología y en medicina, y esto es lo que nos va a llevar a la mejoría o al tratamiento de muchas enfermedades genéticas, como de hecho ya hay algunas enfermedades que tienen terapia génica, y nos va a llevar al tratamiento, decía, de esta enfermedad, de otras enfermedades genéticas, del cáncer, etc. También hay que saber cuánta proteína GLUT1 tiene que llegar a producir, a tener el paciente, porque el exceso de proteína GLUT1 no sería beneficiosa, porque agravaría o podría agravar otras enfermedades. Entonces, no solamente es que se produzca el GLUT1, sino que además cuánto, y esto todo hay que regularlo.
Pero bueno, estamos avanzando y hay pasos positivos y hay un futuro y hay una luz al final del camino, como se dice vulgarmente. Quizá, y esto forma parte de un delirio personal, lograr porque lo que pasa en última instancia, o una de las cosas que pasa, es que la glucosa, que es hidrosoluble, no puede pasar una barrera hematoencefálica que es muy lipídica. Entonces, quizá lograr alguna sustancia que permita que esa glucosa pueda atravesar una barrera lipídica, bueno, hay muchas cosas para investigar. En este momento, también a partir del uso de células madres, se están empezando a producir organoides. Es decir, de una célula madre, o mejor dicho, de un stem cells, que es tomar una célula de un individuo, esa célula, retrotraerla en la vida de la célula y llegar a transformarla en una célula pluripotencial. Esa célula pluripotencial se puede fabricar, y de hecho se hace fabricar un organoide, no un órgano, no un riñón, un corazón, sino un organoide que permitiría probar drogas en ese organoide, que sería como el humano que le dio las células. Ya no serían animales, ya serían en el propio individuo a través de un organoide. Bueno, hay miles de líneas de investigación y como decía Marisa más temprano, hay que seguir estas investigaciones básicas, hay que ver desde la clínica y hay que tratar de unir todo esto, ¿no es cierto? Lo que ocurre en la clínica, lo que uno ve como clínico de trinchera y lo que ven los investigadores básicos desde el laboratorio, y después poder aplicarlo a cada paciente en particular. Muchas gracias.